Todo comienza en la provincia de Kunar, Afganistán, país que estaba devastada por la guerra. Hacía lo posible por adquirir armamento de élite. Para ello, una caravana de militares escoltaban al nuevo proveedor de dicho armamento, Tony Stark, quien había heredado la empresa de armamento Industrias Stark de su difunto padre Howard Stark. Todo estaba bien en el camino, charlando y haciendo bromas entre los soldados. Sin embargo, a pocos minutos la plática se interrumpe cuando desde la nada el abanderado es destruido y obligó a los soldados a proteger a toda costa el proveedor. No obstante, sus esfuerzos fueron inútiles y todos terminaron abatidos. En medio del enfrentamiento, Stark salió del auto y buscó refugio para dar una alerta de auxilio, pero antes de dar el aviso, ante sus ojos, irónicamente, uno de sus propios misiles explotó, hiriéndolo de gravedad. Después del impacto, se revela que Stark portaba un chaleco antibalas que por suerte amortiguó el explosivo. Para cuando este despierta, se da cuenta de que fue capturado por una sádica organización terrorista llamada los 10 Anillos, quienes lo capturan y lo encarcelan en una cueva, todo con un mortal propósito que traerá al mundo un arma jamás construida. Así da inicio Iron Man, el hombre de hierro. Antes de reanudar con la historia, veremos qué había pasado previamente. 36 horas antes del atentado, en Las Vegas se celebraba una premiación al hombre más inventor, genio y patriota del país. Hijo de un legendario diseñador de armas, desde muy pequeño había demostrado gran talento, superando en mucho al de su padre. Sin embargo, cuando este partió a otra vida, el amigo y aliado de toda la vida, Obadiah Stane, intervino para llenar ese vacío que había dejado el titán. Así, hasta que el hijo pródigo cumplió 21 años, regresó y fue nombrado director general de Industrias Stark. Con las llaves del reino comenzó una nueva era para el legado de su padre, creando armas más inteligentes, robótica de vanguardia y mira satelital. Así hasta que en la actualidad Stark había cambiado la industria armamentista, protegiendo al país y sus intereses en todo el mundo. Sin embargo, después de esta presentación, el teniente coronel James Rhodes llamó a su amigo solo para descubrir que este no había asistido a la premiación, lo que hace que Obadiah suba en su lugar, recibiendo el premio apogeo al mejor patriota. Stark, por su parte, se encontraba disfrutando de la vida, apostando en casinos y conquistando damas. Para cuando Rhodes llegó para darle su premio, no mostró interés, ya que él no necesitaba de estas cosas. Luego de divertirse, estaba a punto de volver a casa cuando es interceptado por una periodista. Al ver que era atractiva, aceptó darle una entrevista y es cuestionado sobre cómo el mundo lo llamaba el mercader de la muerte, algo que este responde que el mundo no es perfecto y hasta que no se necesiten armas para mantener la paz, seguirá firme con el armamento, dejando en claro que todas las ganancias obtenidas de la industria en parte iban directo a hospitales o apoyando directamente a la tecnología médica. Impresionada por esta parte de la historia no conocida, ambos deciden pasar una noche no tan tranquila en casa de Stark, casa que cuando amanece nos damos cuenta de que está ubicado en Malibu, California, con una maravillosa vista al mar. De la misma forma conocemos a Pepper Potts, la asistente personal de Stark, que cumple con todas las órdenes que este ordene y mande. Mientras tanto, Stark iniciaba el día haciendo mecánica avanzada y poniéndose al tanto de todos los pendientes, así hasta que más tarde, junto al coronel, abordaron el vuelo llegando a la base aérea de Bagram. Luego de un viaje lleno de extravagantes comodidades, aterrizaron aquí, reuniéndose con el general para presenciar la presentación de su nuevo invento, un misil de última tecnología que solamente se dispararía una vez. Antes del impacto, este desplegaba más explosivos, haciendo un daño múltiple que no era necesario un segundo disparo, un arma tan letal al que había nombrado como Jericho. La intención en vender este producto era mantener la paz entre los más poderosos. Con un arma así jamás se atreverían a enfrentarlos y con esto estarían seguros. Después de la presentación, la venta era un hecho y así retornamos al punto inicial de la película. Con parte del cuerpo dañado es sometido a una cirugía para implantarle un electromagneto conectado a una batería de automóvil en el pecho, con el propósito de evitar que la metralla que lo hirió llegue a su corazón y eventualmente muera, ya que aunque se le había retirado una parte del objeto, era médicamente imposible extraer todo el daño. Todo este trabajo lo había hecho su compañero de prisión, un doctor llamado Jensen. Ambos estaban cautivos y cuando el general Abu Bakr hizo presencia, explicó el propósito de la misión. Al ser el asesino más grande en masa de América, lo habían capturado para construir el misil Jericho para la organización. Aunque Stark al principio se rehusó a obedecer las órdenes, después de unos minutos de ser castigado, una idea pasa
pasa por su mente y es así como por fin accedió a replicar su arma más poderosa. Con esto después los hombres revelan que poseían todas las armas hechas por Industrias Stark y que contaban con todo lo necesario para la construcción del misil. Claramente esto desconcertó a Stark, ya que no entendía cómo estos sujetos se habían apropiado de sus creaciones, pero ahora eso no importaba, ya que aunque completarían el encargo estos jamás los liberarían. Estando en la cueva, Yinsen habla con él y lo reta a hacer algo al respecto, de lo contrario el legado que había construido terminaría llevándolo a la tumba. Todos sus inventos ahora estaban en su contra y aunque lo dejarían libre, este moriría en una semana debido a la metralla en su cuerpo, por lo que Yinsen proclama: ¿Es el último acto de rebeldía del gran Tony Stark? ¿O vas a hacer algo para evitar? Con el tiempo al límite, Stark abre un espacio adecuado para instalar su estación de trabajo, proporcionó una lista de materiales que necesitaría e instaló luz necesaria para trabajar con precisión. Con todo su equipo en las manos, su primer paso estaba iniciando. El plan era desarmar todo el armamento en busca de paladio de al menos 1.6 gramos, con el cual lo fundieron para crear un círculo perfecto. Luego, usando una base de contención, lo incorporaron para recrear una miniatura del reactor ARC, el mismo que abastecía toda la fábrica de armas en Industrias Stark. El propósito era usarlo para alejar los fragmentos en el corazón, el cual tiene un poder aproximado de 3 gigajulios por segundo, energía que le durará hasta por 50 vidas, pero este pretende usarlo en algo más grande que se gastaría toda la energía en 15 minutos. Dado las circunstancias, solamente había una manera de salir del lugar y para ello le muestra a su compañero los planos de lo que construirían. Después de colocarse el mini reactor en su pecho y liberarse de la molesta batería, ambos se ponen al tanto de sus vidas. Yinsen tenía una familia y un hogar a donde regresar cuando sea liberado. Sin embargo, Stark, a pesar de que era multimillonario y con un futuro asegurado, no contaba con esta parte ejemplar de la vida. En los próximos días, la construcción de la armadura estaba avanzando. Al desconocer los componentes de un misil Jericho, los guardias no se daban cuenta y se conformaban con verlos trabajar, todos menos el líder de los 10 anillos, Raza, quien al ver cómo este manipulaba un prototipo en la pierna, acudió personalmente a ver los avances. Estando aquí explica que al igual que en los viejos tiempos, Genghis Khan controló el imperio contiguo más grande de la historia. Hoy en día aquel que tuviera en su poder la nueva arma de Stark sería aquel que controlaría esas mismas tierras. Por ello lo había capturado y al ver que no había avances, intentó mutilar a Yinsen. Al verlo en este estado y resistiéndose a revelar el plan original, Stark intervino para evitar el castigo y así obtiene un día más para entregar el misil. Este era la fecha límite y el tiempo para completar la armadura se había terminado. Ambos aumentaron la velocidad y con el casco moldeado los preparativos de montaje debían comenzar. Stark sería el que portaría la armadura con un equipo especial que su compañero se encargó de adaptarle. De la misma forma le dio instrucciones precisas de cómo salir de la cueva y no perderse. No obstante, a pesar de estar ocultos a la visión de las cámaras, Raza no estaba tranquilo y ordenó dar una inspección a los prisioneros, pero estos ya estaban esperando esta parte del plan y el acceso estaba bloqueado por un explosivo. Para cuando los guardias llegaron, Yinsen continuó con el plan sin mostrarles interés. Su lealtad estaba firme en apoyar el plan de Stark y cuando el explosivo se detona, Raza envió a todos sus hombres a reforzar la seguridad. Al ver esto, el tiempo estaba contado y antes de seguir cerrando iniciaron con el sistema de arranque. Mientras la secuencia estaba completándose, el tiempo para cerrar por completo la armadura no sería suficiente y es aquí donde su fiel compañero, firme a sus ideales, decidió sacrificarse para ganar tiempo hasta completar la secuencia. Aunque Stark intentó detenerlo, Yinsen salió tomando un arma y se lanzó contra los hombres, pero pronto la munición se le termina y este terminó acorralado. Por suerte su sacrificio había valido la pena, ya que con este tiempo la secuencia de arranque estaba completa y así el hombre de hierro había nacido. Usando el poder del metal de su armadura, las balas no hacían daño y su altura le permitió liquidar exitosamente a sus captores, pero todavía tenía que salir ileso y enfrentarse a toda la fuerza armamentista de la organización. Tal y como lo había planeado, no existía un nivel de artillería que podía detenerlo, lo que le permitió limpiar el camino hasta derribar las puertas de contención. Sin embargo, Raza ya lo estaba esperando con un explosivo de más poder. Sin embargo, su ataque falla y Stark despliega su primer explosivo incapacitándolo.
En este mismo lugar se encontraba casi sin vida su amigo Jensen. Al verlo, este le dice que se ponga de pie y completen el plan, pero entonces le revela que este había sido el plan desde el principio. Toda su familia ya no existía y al estar así pronto estaría con ellos en la otra vida. No era algo que él quisiera, sino algo que estaba anhelando desde siempre. Es así como Stark entiende el porqué de sus acciones y le agradece por haberlo salvado. Luego de esto, Jensen parte a otra vida, no sin antes decirle que aproveche esta oportunidad y no malgaste su vida. Luego de esto terminó de recorrer la cueva y salió a la luz donde todos ya lo estaban esperando. De inmediato abrieron fuego directo hasta quedarse sin munición. En este tiempo era el turno de respuesta y desplegó unas poderosas llamas infernales incendiando a todos, incluyendo el armamento de su empresa. Aunque tenía el control de la pelea, sus atacantes eran demasiados y llegaban disparos de todos lados. Uno de estos terminó en su sistema de soporte y logran derribarlo. Sabiendo de cómo iba a terminar esto, desplegó su equipo de propulsión para salir volando mientras el lugar entero terminó explotando. Aunque pudo salir de ahí, su armadura pronto se queda sin combustible y terminó estrellándose en la arena del desierto. Con la armadura hecho pedazos, el escape tenía que continuar a pie. Bajo el sol ardiente caminaba en el desierto hasta que es rescatado por los helicópteros que escoltaba el capitán Rhodes. Estando a salvo y bajo la seguridad de su país, el vuelo de retorno a casa se había completado. Tanto Potts como su asistente ya lo estaban esperando y lo recibieron para llevárselo al hospital. Sin embargo, antes de todo, este pidió convocar una conferencia de prensa inmediatamente. Con esto, más tarde es recibido con una emotiva bienvenida reuniéndose con Obadiah, pero lo verdaderamente importante sucedería durante la conferencia de prensa. Impactado por lo que le habían hecho y las consecuencias de sus mismas armas, había visto el mundo real y por eso decidió anunciar que su empresa dejará de manufacturar armas. Esta noticia cayó de sorpresa a todos y más para Obadiah, ya que con esta decisión Industrias Stark se iría a la ruina. Después de la conferencia, ambos socios tenían una interesante conversación. De un lado se apoyaba la decisión de seguir en la industria para mantener en la cima las acciones, pero Stark se rehusaba a seguir haciendo armas y sugiere investigar a fondo la tecnología del reactor ARC. Obadiah claramente se rehúsa hasta ver con sus propios ojos la réplica del reactor con el mismo poder del original. Para evitar un daño mayor a la empresa, su socio decide hacer la transición discretamente, mientras Stark solamente se quedaría en silencio para evitar más caos. Con esto, en el taller de su casa construye un nuevo reactor ARC más poderoso, ya que el anterior era ya una reliquia. Ahora, con esta nueva mejora, consigue instalarla en su pecho con ayuda de Potts. Al tener las manos más pequeñas, con un poco de dificultad, el nuevo reactor estaba listo para funcionar. Claramente este cambio no era nada más porque sí. Stark planeaba algo más grande y más poderoso, que para hacerlo necesitaba la ayuda de alguien más. Para ello visitó a su amigo Rhodes, pero este se negó a apoyarlo al enterarse de que no tenía intenciones de contribuir a la milicia. Solo y sin ningún apoyo volvió a casa dispuesto a iniciar con su plan, solamente asistido por su ordenador Jarvis. Esta vez ya no sabía en quién confiar y para este nuevo proyecto todo se guardaría en el servidor privado. El nuevo archivo que crearían llevaba por nombre Mark II y se trataba de una versión mejorada de la armadura que había construido en la cueva. No era para usarlo de mala forma, ya que el proyecto sería para él y de nadie más. Mientras tanto, en el desierto, la organización de los 10 anillos llegaron al lugar donde se había estrellado y rescataron todas las piezas de la armadura, revelando que Raza todavía seguía vivo con una ligera herida en la cabeza. De vuelta en el taller, la construcción ya había empezado con el prototipo de piernas que se le había adaptado un sistema de propulsión mejorado. Sin embargo, en la primera prueba la calibración no era la adecuada y este terminó estrellándose. Para corregir este error, tenía que fabricar un estabilizador de vuelo para poder volar a la perfección, pero una vez más la potencia era demasiada y terminó en el piso. Entonces el trabajo hizo una pausa cuando Obadiah llegó para visitarlo. Las cosas con la compañía no mejoraban y debido a la caída de acciones el consejo estaba planeando destituirlo de su cargo. Aunque Stark sabía que aún podía controlar la situación, su socio le pidió darles algo para contenerlos. Le pidió que le entregara el reactor en su pecho para analizarlo y hacer planos, pero este rechazó la oferta y regresó nuevamente a su taller para seguir trabajando.
Con la construcción de brazos y piernas, una nueva prueba se realiza, esta vez al 1% de potencia. El control de vuelo fue perfecto y procedió a aumentar el nivel a la segunda prueba. Su idea era construir un piloto que al mismo tiempo fuera el avión de guerra, y para esta segunda prueba el control de vuelo, aunque no fue perfecto, por fin había logrado volar a voluntad. El plan estaba completándose y procedió a ensamblar por completo la armadura, desde las piernas hasta el casco controlado por su ordenador. El Mark II se había creado. Ahora con esta nueva armadura, Stark ignoró el protocolo de pruebas restantes y decidió probar inmediatamente la calidad de vuelo. Para ello salió al exterior sorprendido de experimentar el vuelo en carne propia. Después de acostumbrarse a la armadura, se dispuso a romper el récord actual de vuelo registrado. Aunque estaba congelándose por la altitud, se negaba a descender y así terminó quedándose sin energía. Por suerte pudo desplegar los alerones y así se restauró la energía a punto de estrellarse. Aún con estos inconvenientes, había controlado el vuelo a la perfección y estaba listo para el siguiente paso, pero antes de continuar descubrió un regalo de Potts que se trataba de su antiguo reactor personalizado con un mensaje emotivo. Luego, para reconfigurar el sistema exterior del traje, Stark pidió usar una aleación de oro y titanio igual al de los satélites para reforzar la cubierta sin comprometer la proporción entre el peso y la fuerza, pero cuando el diseño estaba listo el color no era el más discreto y optó por añadir un toque de rojo metálico. Dado que el ensamblado tardaría 3 horas, este se dispone a asistir a una fiesta de gala a la cual no fue invitado, ya que todos creían que sufría de estrés postraumático y nadie esperaba verlo en el lugar. Una vez aquí sorprendió a todos, pero quedó más sorprendido al ver a la señorita Potts muy elegante. Después de agendarle una entrevista, al agente Phil Coulson de otra división gubernamental procedió a bailar junto a su bellísima asistente. Claramente existía una atracción entre ambos, pero debido a la fama de Stark con las mujeres, Potts se puso nerviosa, preocupada por las malas críticas del público. No obstante, una vez a solas, ambos dejan escapar sus emociones y estaban a punto de intercambiar besos, pero esto no sucede y así decidieron continuar con el evento de recaudación. Desafortunadamente, todo se viene abajo cuando la reportera que ya había conocido previamente llegó para reprocharle de mentir ante los medios sobre su retiro del negocio de las armas, cuando realmente su compañía todavía seguía en el negocio y esto había traído grandes consecuencias, con unas fotos que muestran cómo su empresa no solo comerciaba con los 10 anillos, sino también actúa surtiéndolos con armamento de élite y el nuevo misil Jericho que han utilizado para atacar y terminar con todo en Gulmira, un pueblo que Stark reconoce ya que era el lugar de origen de su difunto amigo Jensen. Claramente estas transacciones se hicieron sin su permiso y su compañía estaba haciendo negocios bajo la mesa. Para ello decidió interrogar al único que podría saber lo que estaba pasando, Obadiah, quien al ser presionado para que diga la verdad, revela que no está de acuerdo con el cambio y que convenció a la junta directiva de la compañía de que permitieran reemplazar a Stark con el pretexto de protegerlo. Con esta revelación sabía que estaba solo y más tarde, mientras daba mantenimiento a la armadura, descubre que los estabilizadores pueden emitir disparos de energía que destruyen todo de forma letal. Al ver lo que los 10 anillos estaban haciendo en Gulmira, se le ocurre una nueva idea para frenar el caos antes de que sean imparables. El ensamblaje de la nueva armadura ya estaba lista y luciendo un nuevo color, el Mark III estaba listo. Con el nuevo traje y con la nueva aleación de metales voló hasta Afganistán, llegando justo a tiempo para rescatar a los aldeanos. La satisfacción de salvar a los padres de ser liquidados frente a su familia le permitió acabar con todos los terroristas, dejando al general Abu Bakr a intemperie de los civiles. Posteriormente ubicó a los misiles Jericho y se disponía a destruirlos, pero en eso fue derribado por un disparo de un tanque que no duró mucho, ya que las armas Stark eran más poderosas y pronto terminó en llamas. Con el camino despejado, atacó a los misiles y ante los ojos de Raza todo su arsenal estaba destruido. Mientras esto pasaba en la base aérea, estos movimientos fueron registrados, pero nadie sabía de qué se trataba. Los radares no lo detectaban y para ello Rhodes tuvo que intervenir para ayudar. Hizo una llamada a Stark para pedir su ayuda, pero este lo ignora y niega tener algo que ver con el ataque. Para este punto por fin habían dado con el objetivo y 2 aviones Raptor estaban en órbita para interceptarlo. La velocidad del traje era rápido, superior
superando el de los aviones, por lo que estos se ven obligados a disparar. El misil entonces es destruido usando las bengalas, pero esto desestabilizó el vuelo y estaba cayendo. Al retomar el control, la artillería lo obligó a replegarse y así evadió ambos aviones. Con esto, una nueva llamada llegó directo al celular de Rhodes. Stark llamó para revelar que el objeto era él, no era un avión sino un traje, y adentro estaba él, sujeto a uno de los aviones. Pronto obtienen imágenes claras del objeto, y para quitárselo este giró hasta arrojar a Stark contra el ala del otro. El daño obligó al piloto a eyectar, pero su paracaídas estaba atorado. A último momento Stark regresó para ayudarlo y así salvar su vida. Con esto había probado su más reciente creación y nuevamente invitó a su amigo a participar en sus planes. El acontecimiento es reportado como un entrenamiento de rutina y Rhodes mantiene en secreto la identidad del objeto. Mientras tanto, los 10 anillos habían recolectado todas las piezas del Mark I y se reúnen con su proveedor principal, revelando que se trataba ni más ni menos que de Obadiah Stane, quien afirma ser el responsable directo del tráfico de armas y quien ordenó el rapto para reemplazar a Stark como director ejecutivo de la empresa. El objetivo de esta reunión era ver personalmente el Mark I. Raza pretende proporcionarle el prototipo completo y que éste lo perfeccione. Así ambos seguirán trabajando creando soldados de hierro para gobernar Asia. Sin embargo, Obadiah quería todo el pastel para él solo e incapacitó a su socio con una tecnología de ruido. Acto seguido ordenó a sus hombres tomar el traje y terminan a sangre fría a los hombres de los 10 anillos. Su intención era replicar la tecnología de Stark y para ello designó un lugar oculto para trabajar y reclutó a los mejores ingenieros para su proyecto. De vuelta en el taller, Stark planeaba su siguiente movimiento. Para detener a su compañía y destruir sus propias armas, debía encontrar todos los embarques que se habían hecho. Dado de que había sido destituido, la única persona que podía entrar era Potts, pero al saber sus intenciones se niega ya que no quiere verlo morir de esta forma. Entonces este responde que en el fondo siente que hace lo correcto. La única manera de que seguía vivo quizás se debía a esto. En el fondo desea proteger a esta gente que por tantos años había puesto en peligro. Con esto Potts decidió apoyarlo y se infiltró en la oficina llevando un dispositivo para evadir la seguridad. Una vez dentro descubrió todos los movimientos de Obadiah y su más reciente proyecto. De la misma forma, un video de los 10 anillos enviado para confirmar la captura de Stark, pero que cuando estos descubrieron quién es, aumentaron el precio para liquidarlo, precio que Obadiah no pagó y por eso los planes cambiaron. Sin embargo, la descarga de estos datos pronto se ve amenazado cuando Obadiah llegó a la oficina cuestionando lo que hacía. Muy hábil, Potts ocultó el dispositivo hasta completar la descarga, así pudo extraer la información y salir a tiempo de la oficina. No obstante, Obadiah al ejecutar la última tarea descubre que su secreto ya fue extraído y aunque intentó detener a Potts, ella se reúne con el agente Coulson para su próximo movimiento. Con los malévolos planes sacados a la luz, algo grande estaba por venir y esto empeora cuando en la fábrica sus ingenieros no podían replicar la misma tecnología para alimentar el traje, acto que enfurece a Obadiah ya que su socio lo había construido en una cueva usando solamente metal. Al no ver resultados tenía que actuar rápido usando cualquier método, lo que lo obliga a usar su arma de parálisis en Stark para arrebatarle el reactor de su pecho, dejándole en claro que aunque había tenido una idea brillante, esto no significaba que era de él. Su padre ayudó a la nación a crear la bomba atómica y no fue tan egoísta como él, afirmando que con esta tecnología una nueva oleada de armas estaba por venir y así inclinarían la balanza de su lado. Lo que no sabía este nuevo villano es que Stark tenía 2 reactores y luego de marcharse casi sin energías, este llegó hasta su taller para tomar el viejo reactor que Potts le había personalizado. El aviso de lo que estaba pasando ya se había dado y Rhodes llegó hasta él para ayudarlo. Obadiah, por lo tanto, con el reactor en sus manos, lo insertó en su prototipo y así estaba listo para iniciar con su plan. Tony Stark, sabiendo de lo que estaba por venir, se preparó para ir en busca de Potts, quien a pesar de llevar a 5 agentes para arrestar a Obadiah, esto no eran suficientes, ya que al darse cuenta de sus presencias, este inició el sistema de arranque para enfrentarlos. Desde la sombra su enorme traje estaba completo y emergió para terminar de una vez con todas a Potts. Al mismo tiempo, Stark ya estaba en el aire y analiza la situación con Jarvis, ya que el traje no estaba ni a la mitad de su capacidad y estaba cayendo, esto debido a la frágil energía del reactor. Por suerte pudo llegar a tiempo y salvó a su asistente de las garras de Obadiah.
No obstante, en la pelea Stark se ve obligado a usar parte de su energía para incapacitarlo y salvar a los civiles. Con muy poco poder, el verdadero enfrentamiento daba inicio. Su rival, como se esperaba, rápidamente tomó la ventaja y lo atacó hasta explotarle uno de sus explosivos, pero al ver cómo este había mejorado su sistema de vuelo, el siguiente enfrentamiento se decidiría en una carrera de velocidad por el aire. Con un 10% de su capacidad, Stark se elevó al espacio con un solo propósito: la altitud congelaba el traje y este lo sabía, problema que ya había resuelto, y así su rival terminó cayendo. Casi sin energías regresó a tierra firme pensando que todo estaba resuelto, pero aquí su rival aparece y lo captura al punto de reventarlo. Usando sus bengalas, este logró escapar y al no tener más que hacer pidió la ayuda de Potts. Ella tiene que transportarse hasta el centro de control y abrir todos los circuitos para que sobrecarguen el reactor ARC, y esto liberará una enorme subida de tensión que volará todo aquello que estaba en el techo. Para ganar tiempo, este sometió a Obadiah haciéndole todo el daño posible. Sin embargo, no duró mucho y así el casco del Mark III terminó destruido. Luego este tuvo que enfrentarse a ráfagas y ráfagas de artillería destinados a liquidarlo. Por suerte pudo salir ileso y ordenó accionar el botón del reactor. A pesar de que él también estaba en el camino, sus insistencias hacen que Potts presione el botón y por fin Obadiah es derrotado. Después de la explosión, el débil reactor en su pecho aún seguía parpadeando, y con esto, al día siguiente, reportando lo sucedido, Roth seguía manteniendo el secreto de su amigo, que aunque fue fotografiado nadie sabía quién era y solamente lo nombraban como el Hombre de Hierro. Con una coartada perfecta del agente Coulson, tenía una historia completa para darle a la prensa lo que querían. Su agencia tenía experiencia haciendo este tipo de cosas y por fin revela que forma parte de S.H.I.E.L.D. Para cuando Stark sube al estrado a dar su discurso, no es capaz de seguir el guión debido a las preguntas incómodas acerca de su participación en el incidente, por lo que de una vez por todas le dice a la prensa lo que tanto esperaba. Lo cierto es... Yo soy Iron Man. Después de una escena postcréditos, el director de S.H.I.E.L.D., Nick Fury, visita a Stark en su casa para un propósito especial, finalizando así con la primera entrega. Le vine a hablar de la iniciativa Avengers, señor Stark. Gracias una vez más por ver un video más de este canal. Si llegaste hasta este punto, no olvides dejar tu manita arriba y comenta tu opinión acerca de la película. Esto es en corto, y así termina Iron Man.